La enseñanza de la historia puede ser una asignación más o un verdadero instrumento de formación ciudadana. En esta época de tanta incertidumbre, la historia es un vehículo fundamental para lograr el orden y el sentido que necesitamos para la construcción de la patria unitaria y democrática que queremos. Es decir, la enseñanza de la historia, no solo como la relación de batallas, de generales, de buques y fragatas, sino como la que responde a preguntas sobre nuestro discurrir en un escenario mayor al acontecimiento. Hay una frase común que los profesores en la escuela suelen repetir, ¿no? Que es, tengo que estar en el presente y entenderlo a partir del pasado para proyectarme al futuro. Es una frase que suele decir cualquier profesor con el cual, o profesora con la cual tú conversas, ¿no? Pero en realidad yo creo que la historia en la escuela aporta dos cosas, ¿no? Aporta a formar lo que llamamos el pensamiento histórico, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo realmente aprendemos a analizar determinados hechos, generamos algunas herramientas, generamos habilidades como la multicausalidad, como el tema del tiempo histórico, pero también nos ayuda y es fundamental para generar una conciencia histórica, es decir, para entender cómo hemos llegado donde hemos llegado. Exacto. Y si hacemos esta reflexión pensando únicamente o pensando principalmente en nuestro país, ¿no? Si nos preguntan desde la escuela o la característica principal de nuestro país, y por lo aprendido en los últimos años desde la escuela, vamos a decir todos la diversidad. La diversidad para bien, en esos aspectos, la diversidad biológica, la diversidad del medio ambiente, la diversidad del patrimonio cultural, y también la diversidad para mal, las grandes diferencias que hay entre poblaciones, y más o menos esa reflexión ha ido ingresando en los últimos años en la escuela. En ese sentido, y pensando en nuestro país, ¿no? Y esta crítica permanente que ha habido desde la academia, o sea, desde la historia que hacen los historiadores, de que se está enseñando historia en nuestro país, ¿no? Esa es otra cosa que se ha discutido en los últimos contextos de cambios curriculares. Raúl, ¿por qué crees que en el Perú la enseñanza de la historia debería ser una de las columnas principales de los aprendizajes escolares, teniendo en cuenta esta cosa de encontrarnos y de reconocernos como parte de un colectivo? ¿Queremos enseñar historia como un recuento del pasado? ¿O queremos enseñar historia como una manera instrumental para entender el presente y para generar habilidades en los alumnos que les permitan desenvolverse como ciudadanos? Yo creo que el dilema está ahí. Y si algo caracteriza precisamente a la escuela peruana tal como se ha desarrollado en los últimos 30 o 40 años, es precisamente haber ido alejándose de esta historia canónica oficial que era la predominante hasta los 40 y los 50. De hecho, un movimiento muy importante que tenemos en el Perú, no es el único país latinoamericano, pero acá se observa de manera muy clara, es la introducción de una versión crítica del Perú desde la década de 1970. Una versión del Perú que desafiaba la versión oficial, que desafiaba la historia canónica oficial y que se ha popularizado grandemente entre los maestros. ¿Cuál es el problema? Que al final esa visión crítica del Perú ha acabado convirtiéndose en otra historia canónica. Ha acabado convirtiéndose nuevamente en una historia que ya está terminada, en una historia que ya está construida y que simplemente hay que transmitirla de generación en generación, con unos contenidos distintos, con unos contenidos críticos, con unos contenidos de discusión, de cuestionamiento, con los que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que al final no terminan siendo una herramienta crítica, no termina siendo otra manera de entender la historia, no termina siendo otra manera de enseñar historia, sino acaba siendo otro relato. Yo creo que en el Perú se ha avanzado mucho en lo que dice Raúl, en generar mucha historiografía, con nuevas preguntas, muy interesante, pero en los institutos pedagógicos y en las universidades, las facultades de educación no han generado, digamos, este gran cambio, ¿no? Entonces, para enseñar
una historia de una manera crítica, una de las cosas que primero hay que tener en cuenta es que las relaciones en el aula tienen que cambiar. Nuestra visión del estudiante tiene que cambiar. Entonces, no solo es el contenido. Si yo creo que el estudiante no puede pensar, sino que es un vaso al cual yo le doy cosas que tiene que repetir. Tenemos que entender que la historia no se recuerda, sino que se reconstruye. Pero, además de eso, ¿cuál es el tema? Que también tenemos que saber cómo avanza la historiografía, porque yo he tenido muchos talleres donde les pregunto, ¿no? Ya, una cosa es decir a los chicos de título el virreinato, y entonces comenzamos, la formación de ciudades, el proceso de evangelización, el virrey Toledo, tal, tal, tal. Y otra cosa es decir a los profesores, ¿qué preguntas, qué problemas podríamos trabajar en escuela? Pero para poder hacerte buenas preguntas y poder generar buenos problemas, a no ser que sepas de las últimas discusiones historiográficas, bien difícil que lo puedas hacer, porque no sabes lo que sucede. Sí es cierto que existe ahora en la actualidad una distancia entre el discurso académico, el discurso de los historiadores profesionales y el discurso que se transmite en las aulas, que tiene que ver sobre todo con que nuestro conocimiento historiográfico ha avanzado mucho, muchísimo en los últimos 15 años y todavía lo que se enseña en la escuela, si bien también ha ido cambiando a una velocidad menor. Metodológicamente la historia se ha complejizado mucho. Ahora ya no tenemos tanto la historia-relato que teníamos en los años 70, fácil de transmitir, sino tenemos herramientas historiográficas mucho más complejas que es difícil traducirlas de manera directa a otro tipo de públicos que no es el público especializado. Entonces, buena parte de ese conocimiento historiográfico de los últimos 15 años que realmente están redefiniendo la manera en la cual podemos concebir la historia del Perú no ha llegado todavía a la escuela. Yo creo que la historia bien llevada te obliga a poder identificar problemas de la realidad que requieren de ella para ser comprendidos. Creo que si entendemos los cambios que han sucedido en la disciplina, desarrollamos pensamiento crítico porque nos obliga a poner en revisión nuestro propio razonamiento y cómo llegamos a conclusiones. Nos es recontra obvio que la realidad tiene que entrar a la escuela. O sea, que la escuela tiene que servirnos para entender la realidad, ¿no? Y eso no nos estaba tan claro, ¿no? Por otro lado, creo que también, y espero que no nos olvidemos, hemos reconocido que sin ciudadanía no se puede construir país, ¿no? Entonces, la ciudadanía se ha potenciado, por lo menos en nombre, o sea, esta idea de que hay que trabajar ciudadanía, porque si no, no vamos a poder enfrentar, ¿no?